Muy buenas noches a los que estáis en directo, muy buenos días, tardes a quien sea que esté escuchando esto en otro momento. Bienvenidos una vez más a Charlas Insignificantes, esta vez programa que corresponde a abril del 25 porque no se me ha ocurrido otro título. Y he decidido, bueno, vamos a hacer un Charlas Insignificantes porque os debía directos, sobre todo a la gente que estáis suscritos y pagáis todos los meses. Y yo pues no estoy haciendo suficiente contenido porque es verdad que entre estudiar textos, ensayar textos y las funciones no me está dando mucho la vida porque además tengo que escribir cositas. Y es verdad que está siendo muy complicado sacar tiempo. Tenía muchas ganas de hacer gameplays y tal, bueno, ya sabéis de lo que se hace aquí en el canal de Pokémon, pero pues es que al final hay que sacar horas y al final me siento mogollón de culpable si estoy haciendo eso, porque sí que es verdad que sí que saco momentos de ocio para ver pelis, para ver series, etcétera, etcétera, y tal vez siento hacer los directos a veces como procrastinar, pero al mismo tiempo sé que os debo al menos 1 o 2 directos por semana y no estaba haciendo nada, así que digo, bueno, venga, voy a comentar con ellos en un ratito, en cuanto pueda. Y ese cuando he podido ha sido al volver hoy del ensayo que estoy ensayando en el Escorial. Y digo, venga, pues hoy va a ser el día, hoy va a ser el momento en el que voy a hablar con ellos. ¿Y de qué hablo con ellos? Porque no voy a jugar, no voy a hacer un gameplay, no... Podría votar las batallas de FMS Internacional, podría comentar lo que me parece y tal, pero es que ya voy tarde, ¿no? Porque hace ya una semana y pico que ha pasado, entonces ya parece que no... Que nadie está pendiente de mi opinión, nunca lo han estado y menos aún si tardo tanto en votarlas, entonces pues al final he de confesar que... de FMS Internacional no he visto nada más allá de los cuartos, o sea que las semis y la final no las he visto, no porque no me interesen, sino porque lo mismo, era en plan, bueno, tuve que parar y ponerme a hacer otras cosas. Y sin embargo, pues eso, viendo un poco a lo que he dedicado mi tiempo más o menos libre estos días, pues sobre todo suele ser, ya sabéis, a ver pelis y series, y pues voy a hablar con vosotros de cositas que he visto y que me apetece recomendaros, cositas que he visto durante este mes de abril, al que todavía le queda una semana y en el que he dejado pendiente ver una peli que se llama Blackback Confidencial de Steven Soderbergh, que es pues, bueno, el director de Ocean's Eleven y Erin Brockovich, Traffic, ¿no? Y nada, pues la tengo ahí pendiente, entonces supongo que iré en algún momento, probablemente... No sé si... Depende de cómo se me dé el estudio mañana, pues mañana, si no, pues ya si consigo algún hueco al fin de entre funciones y ensayos, que me extraña, pues iré. Fuera dramas, dentro recomendaciones, la primera cosa de la que os quiero hablar es una película española o hispano-holandesa que ha salido hace poco, que tiene de protagonista a Mario Casas y que se llama Muy Lejos. Muy Lejos es la ópera prima de Gerard Orme, si no me equivoco, creo que no ha hecho más pelis. Y es una peli bastante interesante, dura 100 minutitos y va básicamente de... bueno, el personaje de Mario Casas está siguiendo a su equipo de fútbol por Europa y como que por la noche nota una ansiedad paralizante y decide por un impulso que se va a quedar allí en Utrecht a vivir.
y a buscarse la vida, ¿no? Y uno pues se pregunta por qué ese venazo, por qué esa ansiedad, qué pasa, y al final vas descubriendo y vas desentrañando un poquito cuáles crees que son los motivos de su ansiedad, cuál es su secreto, si es que tiene algún secreto, qué le está pasando, y cómo se enfrenta a las cosas que le están pasando, ¿no? Al final habla un poco de la ansiedad como esos silbidos, ¿no? Que suelta el té o que sueltan las lentejas cuando la olla tiene demasiada presión y tiene que soltar el aire de alguna manera, ¿no? Que hace ruido y parece algo peligroso, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces, hay muchas cosas que aparecen aquí en esta peli que están muy bien. Se reflexiona un poco sobre la masculinidad y sobre qué significa ser un hombre. Se ve como telón de fondo la sensación de sufrir xenofobia, centrándose mucho en los holandeses, que ya sabéis que tienen fama de ser personas poco hospitalarias y tal, y cómo se relaciona el inmigrante sin papeles con otra gente sin papeles o con la gente con papeles, etcétera, etcétera. Y todo esto en mitad de una crisis personal en la cual pues nuestro protagonista intenta ser él, pero sin tampoco terminar de aceptarse, y lo que genera esta frustración. Y es una peli que a mí personalmente me ha gustado bastante. He de decir que es una peli que cuando termina de contar lo que te está contando pues va y se acaba, ¿no? Como es lógico. Pero como espectador de repente yo me quedé como que me faltaba un poquito más de metraje, un cierre más allá del que tiene. Tanto es así que cuando salí del cine me quedé con la sensación de uy, esta peli me ha gustado mucho, pero a la vez a las 2 horas se me había olvidado cómo acababa exactamente la película. Lo último que recordaba era la penúltima o la antepenúltima escena. Y tuve que hablar con otras personas que la habían visto en plan, oye, ¿cómo acaba, tío? Porque yo lo último que recuerdo es esto. Y me lo dijeron y fue como, ay, sí, y ya caí. Porque es verdad que, como decimos, pues la peli cierra y cierra y termina de contarte lo que te está contando y abre digamos, un camino de luz. Y cuando ya lo abre podría terminar ahí, pero sin embargo hay como una escena más o 2 escenas más en las que esta persona va hacia la luz, por decirlo de alguna manera, y se acaba. Y para mí fue como, ay, quería saber más, pero supongo que eso es algo bastante positivo. La peli no tiene muchísimos diálogos, pero es verdad que es bastante contemplativa, a pesar de que sí que se habla bastante y sí que se explicita lo que se piensa, no siempre lo que se siente. Se enmascaran sentimientos, se enmascaran pensamientos. Hay personajes bastante interesantes. Puedes llegar a entender prácticamente a todos los personajes de importancia de la película. Y está todo como muy bien cuidadito. Es una peli que para mí me parece una peli muy pequeñita y sin embargo a la vez me parece muy redonda. Me parece que no tiene un pero para mí. Y es la primera peli que recomendaría. Lo que pasa es que sí que es verdad que bueno, lleva semana y media o 2 semanas en cartelera y no sé en cuántas salas se estrenaría, pero es verdad que para verla esta semana, por lo menos ya sabéis, con la tarjeta ilimitada que tengo, que solo sirve para unos cines concretos, pues tenía sesiones muy lejos de casa para verlas pronto, porque a mí me gusta ir al cine pronto. Como soy una persona nocturna, intento tener la noche para estudiar o para escribir. Y nada, pues me tuve que ir a tomar por culo de mi casa, en plan a media hora, 45 minutos en coche para poder ver la peli, porque si no, todo lo que tenía era pues una sesión en un sitio que tampoco me venía muy bien a las 9:30 de la noche, otra sesión más cerca de casa pero a las 10:40 de la noche, etcétera, etcétera, que es pues lo que supongo que pasa con las pelis que tienen poca demanda de espectadores, ¿no? Que se ven condenadas a lo mejor a estar en salas un poco más pequeñas o en salas un poco más independientes, porque esta peli pues al final es un poco indie. Y bueno, pero es una peli que merece la pena. No sé dónde acabará la peli, si acabará en Movistar, si acabará en Filmin. Fue una peli premiada en el pasado Festival de Málaga, igual que Sorda, película de la que ya os he hablado en charlas insignificantes anteriores. Y es una peli que creo que
que merece bastante la pena. A mí me gustó mucho y tiene debate a posteriori. Vais a ver que hay casi todo lo que os voy a recomendar hoy son como cosas que se pueden comentar con los colegas, cosas que te dan algo que pensar y está muy guay. Así que vamos a pasar a la segunda recomendación. Esta es una peli que no es nueva, ¿vale? Lo que pasa es que yo la acabo de ver el otro día. Es una peli de Alex Garland. Alex Garland es el director de Civil War, es el director de Ex Machina y es el director de una peli que se ha estrenado ahora hace poco sobre como unos militares atrapados, que se llama Tiempo de Guerra, Warfare o algo así, que no he ido a ver, que no me ha llamado mucho la atención, pero sin embargo esta peli, Men, de Alex Garland del año 2022 sí que me ha molado bastante. Es una especie de drama psicológico o de thriller psicológico. Algunos dirán que del nuevo terror, ¿no? El terror sin sustos, con bastantes dosis de gore para explicar algunas cosas. ¿Por qué me gusta esta peli? Bueno, ¿esta peli de qué va? Pues va de una mujer que ha tenido un dramón emocional y está en duelo y se ha ido al campo a despejarse y a estar tranquila y a tener tiempo consigo misma en un sitio casi con muy poquitos habitantes. Allí alquila una casa y tal. Bueno, y empiezan a pasarle cosas raras. Como peculiaridad, a nivel metafórico, cabe decir que todos los hombres que aparecen en esta película están interpretados por la misma persona. Y eso es porque ella, durante su aislamiento, se va a encontrar con las diferentes maneras de la masculinidad de interactuar con las mujeres, desde el paternalismo hasta el acoso, hasta la condescendencia, pasando por la violencia, la sexualización, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre cómo interactúan ellas ante esas situaciones, sobre hasta qué punto pueden llegar a usarlas a su favor, teniendo en cuenta que se tienen que, o piensan que se tienen que joder y asumir estas cosas. Y el hecho de que todos los hombres sean el mismo hombre en la peli, pues bueno, mucha gente un poco reaccionaria dirá no tolmen y se rayará, pero a mí me parece como propuesta muy muy interesante y muy bien dispuesta para explicar que el germen del patriarcado, del germen del machismo o de los roles de género, de todo lo negativo que incluso la gente que a día de hoy todavía es un poco machista reniega, ¿no? Porque a lo mejor en la generación anterior había gente más machista que ellos, o se escudan en que hay otras culturas que son más machistas que la occidental europea, para no asumir la parte que les toca. Y la parte que nos toca es que somos herederos de una educación muy concreta y unos roles de género muy concretos que no diría que nacemos con ellos porque somos tabula rasa, pero asumimos y que tenemos vistos en el cine, que tenemos vistos en el teatro y que muchas veces necesitamos que haya gente a nuestro alrededor que nos explique lo que está bien, lo que está mal y por qué está bien y por qué está mal, o que lo razone. No hace falta verlo como de una manera dogmática y entenderlo, o sea, y abrazarlo porque sí, pero pelis como Men, hecha por un hombre con una mujer de protagonista, con la tesis y el planteamiento que tiene, me parece una peli muy válida. El problema es que a lo mejor hay que tener un poco de estómago para verla, sobre todo al final. Porque sí que hay una metáfora sobre cómo el machismo se reproduce a través de las generaciones y tiene mucho que ver con lo educacional y cómo no se debería permitirle ni un centímetro ni un milímetro para que avance, porque al final el problema se acaba convirtiendo en algo mayor y si lo cortas de raíz, cuando tienes la oportunidad de cortarlo, es cuando realmente tienes la oportunidad de cambiar algo, ¿no? El maquillaje en la peli está muy bien. Jessie Buckley, que es una actriz que, bueno, que sale en Ellas Hablan y sale en La Hija Oscura y sale en esta película, no sé si he visto algo más de ella, pero recuerdo estas tres obras sobre todo. Es una muy buena actriz
Y no sé, a mí la peli personalmente me gusta mucho. Espero que las personas que la veáis y seáis chicos no os sintáis súper interpelados ni os sintáis atacados cuando la veáis, porque de verdad que considero que merece la pena y que lo que dice, si bien es un poco... Es evidente en lo metafórico, pero es un poco críptico en lo explicativo. Es una peli que ya es impactante, ¿no? A la hora de verla y tiene algunos momentos súper guays. A mí me mola un montón. Entiendo la polémica, la entiendo bastante, porque... Pues eso, de hecho os diré que esta peli la dirigiera un señor o una señora significaría más o menos lo mismo, puede que tuviera diferentes enfoques, pero es verdad que si esta peli la hubiera dirigido una chica, se la habría condenado ya directamente a la película, porque la polémica que tiene precisamente es la de presentar el patriarcado como una realidad tóxica que se reproduce a través de las generaciones, por mucho que nosotros neguemos ser machistas, ¿no? Porque puede que no seas un machista del tipo sentir que las mujeres son inferiores y golpear a tu pareja y no dejarla salir a la calle y tratarla como fatal y abusar de ella físicamente y bla bla bla, bla, y puede que todo ese compendio como tal sea el colmo del machismo, pero cada una de esas pequeñas piezas también eran machismo, ¿no? Y hay cosas que nosotros tenemos heredadas y asumidas, a las que le ponemos incluso etiqueta biológica alguna vez, y entonces de repente es como, claro, son como movidas muy interiorizadas en las cuales probablemente no se pueda llegar a un consenso respecto al mismamente constructo social del género o de la identidad sexual o de la orientación sexual, si tenemos como visión algo, no diría arcaico, porque es verdad que la mayoría de la gente pues es cis y heterosexual, creo, pero no sé hasta qué punto eso tiene que ver con la educación en cada momento, en cada sociedad, no sé si verlo, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que fuera los constructos de género muchas veces no sabríamos significar para nosotros mismos ni explicar qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, y entonces sería un poco más complicado definirse como hombre o como mujer, o al revés, sería más fácil definirse como macho o hembra en función a las gonadas que tengas, y entonces pues ya entraríamos en las excepciones de... no sé si se llaman personas intersexuales y bueno, las que tienen los dos géneros o las que tienen gonadas de un género pero cromosomas de otro, etcétera, etcétera. No es un tema que vaya a tocar, pero sí que el tema de atajar ya, que ya va siendo hora y que ya tenemos conciencia y que ya todos pensamos que las mujeres y los hombres tienen que ser iguales, al menos en derechos y en privilegios, vemos pelis como esta en las que no se habla de derechos y privilegios, sino de actitudes, de dinámicas de poder de un género hacia el otro, sea ya desde el paternalismo o sea directamente desde el acechamiento erótico, ¿vale? Por usar un poco los eufemismos. Es buena peli, la verdad. Entiendo la polémica que hubo, pero no creo que sea una peli con la que uno se tenga que ofender en absoluto, y creo que lo que dice es bastante útil. Y vamos a pasar, cuando llevamos 20 minutos, a la tercera de las 5 recomendaciones que voy a hacer hoy. Bueno, como muchos de vosotros sabréis, se ha estrenado la nueva temporada de Black Mirror, la temporada 7, y bueno, pues son 6 capítulos de esta antología. Ya sabéis que son capítulos de entre 40 minutos y 1 hora y media, los más largos, y son como distopías relacionadas con los avances tecnológicos y cómo pueden afectar a la humanidad, normalmente para mal. Black Mirror ya sabemos que en su día lo petó súper fuerte. De hecho, esa bola de nieve y esa fuente inagotable de nuevas ideas ha hecho que nos vaya interesando esta serie de pequeñas películas en las que nos ponen un postulado, y algunos tenemos unas favoritas, otros tenemos otras. Sí que es cierto que más o menos hay un consenso en que los capítulos que nos suelen gustar son pues de Caída en Picado, San Junípero, el del garbancito este que graba lo que ven tus ojos, como los recuerdos, los graba en vídeo. Oso Blanco también está bastante guay. Y bueno, hay capítulos que son muy chulos, aunque sí que es verdad que hay otros ya que directamente han cambiado. Lo preocupante que hay ahora mismo en Black Mirror es que
Black Mirror al principio, salvo algunos capítulos, parecía amenazar de cosas que podían pasar en un futuro cercano, y sin embargo ahora los capítulos parecen mostrar cosas que están pasando ya o que puede pasar ya mañana. Y da verdadero miedo, y siempre ha dado desasosiego, pero concretamente, esta temporada ya directamente da un poco de susto. La nueva temporada tiene 6 capítulos, y de esos 6 capítulos yo concretamente quiero salvar 2. El primero de ellos que me gustaría salvar, y es mi segundo favorito, es Eulogy o Eulogy o Eulogy, o como pollas se diga, Eulogy. Bueno, vale, yo 3 horas intentando pronunciar el nombre de este capítulo. ¿De qué va este capítulo? Bueno, muy simple. Es el quinto capítulo de esta temporada. Si por lo que sea queréis saltar los capítulos y os fiáis solo y exclusivamente de mi opinión, deberíais ver el capítulo 5 y el 1 de esta temporada, que luego os lo voy a recomendar. Eulogy va de que Paul Giamatti nominado al Oscar, creo que ganador del Oscar también, ¿no? Por Entre Copas. Bueno, un actor cojonudo que habréis visto, por ejemplo, en la peli Los que se quedan. Recibe una carta con un pinganillo, y es que una persona de su pasado ha fallecido, y la hija de esta persona está hablando con los amigos de la adolescencia o de la niñez o de la juventud de su madre para que puedan pasarle recuerdos. Y hay como un dispositivo que tú te lo pones en la cabeza, y cuando visualizas las fotos de esa persona o lo que sea, pues te acuerdas de cosas. Y resulta que, para no entrar mucho en detalles, los 5 primeros minutos puedes ver que la persona que recibe, Paul Giamatti, que recibe esta petición por parte de la hija, quiere ayudar, pero todo lo que tiene de la persona fallecida son fotos que él tiene rotas o que tiene quemadas, o que parece que esa persona es un mal recuerdo, y ya empiezas a intuir que tiene que ver con un amor de la juventud que no se llevó a cabo, un recuerdo muy doloroso. Y es un poco ir desentrañando mientras él intenta recordar para poder servir a bien y tener esa clase de cierre hacia la descendencia de esta chica, y a su vez él obtener su propio cierre con esta historia, ¿no? Que parece que nunca se ha llegado a cerrar del todo. Es un buen capítulo, descorazonador, triste, pero un capítulo que desde mi punto de vista merece bastante la pena. Como también merece la pena, pero da más miedo, el capítulo 1 de esta temporada 7, que se llama Gente Corriente o Gente Normal, Common People se llama. Y va sobre, bueno, es un matrimonio que tienen... ella tiene una especie de accidente y se le queda el cerebro regu, y a él le ofrecen recuperar, en cierto modo, esas células cerebrales que ella ha perdido, metiéndole como un implante en el cerebro que va a actuar exactamente como si fuera cerebro, pero vale un dinero al mes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese dinero al mes empieza a subir, y además empiezan a meter anuncios, con lo cual la persona empieza a hacer cosas raras y empieza a hablar cosas que no tiene por qué hablar, y cuando quieran entrar a modificar eso, lo que se encuentran es que les sube de precio y que no se lo pueden permitir, así que han de encontrar la manera de poder seguir pagando esa suscripción cuyo precio no para de subir, o cuyas contraprestaciones negativas no paran de ser cada vez más y más invasivas y más incómodas. Al final es una especie de crítica a las cookies, es una especie de crítica a estos sistemas de suscripciones de VOD desde dentro de la propia Netflix. No olvidemos que Black Mirror es producción de Netflix, respecto a estas subidas de precio peligrosas, en las cuales probablemente la tele pueda acabar desapareciendo y acabemos todos viendo VOD, y ellos controlarán los precios de nuestras suscripciones, y si queremos ver algo tendremos que pagar los que ellos quieran cuando ellos quieran. Que tú dices, no es muy diferente a lo que pasa ahora. Bueno, puede que no, pero ahora, habiendo muchas más opciones, siempre tienes la opción de no pagar ciertas cosas. El hecho de que vaya desapareciendo el formato físico cada vez, que por ejemplo yo tengo aquí como mi pequeño bastión de 500 o 600 películas, que son muchas horas de entretenimiento que podré ver mientras sigan existiendo reproductores. Sorpresa, últimamente se está recomendando no
comprar reproductores, no se están fabricando tampoco muchos reproductores, ya son casi objetos de coleccionista o pronto lo serán. Y al final, pues esto sobre la manera de consumir audiovisual lo extrapolan en este capítulo a la salud. Un poquito, aunque son capítulos de producción británica, pues lo puedes extrapolar a cómo es el sistema sanitario en Estados Unidos, ¿no? De ir pagando y tal. Pues esto también, como una suscripción para que tu cerebro siga funcionando debidamente y pues si la quieres barata o asequible, pues tienes que comerte la publi. ¿Y cómo es la publi cuando se trata del cerebro de una persona, ¿no? Y eso, no sé, creo que es un capítulo que da un poco de miedillo, o sea, miedo de, ay, qué terror, no voy a poder dormir, pero sí que es verdad que te deja pensando y no deja buen rollo, pero sí que es una gran reflexión. Y nos vamos directamente a la quinta de las recomendaciones, que es la peli de la que todo el mundo está hablando, la peli nueva de Ryan Coogler, Los pecadores de la pradera. Lo siento, tenía que decirlo. Qué buena peli esta, ¿eh? Le está gustando a prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. Crítica, está súper bien en Rotten Tomatoes. Está súper bien en Film Affinity. Está súper bien en general porque la peli realmente está guay. Hay quien me ha dicho, joder, pero no digas, al decir que esta peli se parece a estas otras, estás... joder, tanto, madre mía, si os tuviera que dar €1 a cada uno por cada vez que digo os haría millonarios. Y son muletillas que no puedo quitarme porque esa vocal estirada, digamos que expresa mi línea de pensamiento y debería callarme. Sin embargo, claro, estando aquí en radio parece que hacer un silencio jode un poco el ritmo. Sinners, en muchos trailers aparece cuál es el giro de la segunda mitad. En prácticamente todos lados, cuando anunciaban la película, hablaban de la subtrama que hay, o de la trama B, o de quiénes son los antagonistas de esta película. Es una peli con mucha carga racial, empecemos por ahí. Es una peli que se sitúa en una plantación en los años 30, donde ya no hay esclavismo, pero sí que tienen mano de obra negra allí trabajando mucho por una miseria. Incluso el dinero que les dan es dinero de la plantación, muchas veces no es ni dinero de curso legal, los llamados dólares americanos. Y hablan sobre la vuelta a la plantación de los hermanos gemelos Stack y Smoke, que son pues gente que se piró de la plantación en cuanto pudo para buscarse la vida en Chicago y que parece ser que han estado con negocios turbios y que han vuelto con la intención de abrir un club. Y en ese club poder ser libres con su gente. Todo esto está aderezado de muy buena música, de una fotografía bastante bonita, de buenas actuaciones. La gente en esta peli es jodidamente guapa, o sea, es una peli muy sexy. No sé si suelo decir esto, pero es una peli muy sexy. No en plan, me pongo súper caliente viéndola, pero a pesar de ser una peli de estar trabajando bajo el sol y que hay sudor y que hay pieles que brillan mucho del propio sudor y que se respira, es en Mississippi creo, se respira el calor que hace, los chuperreteaba a todos. O sea, me parece que están súper sexys y súper guapos todos. Dentro de mi heterosexualidad, esto que he dicho no ha sido muy heterosexual. Evidentemente, a nivel impulso no hay nada, pero sí que es verdad que las chicas que aparecen en esta peli me parecen súper atractivas. Los personajes, especialmente de la sabia del vudú y de la santería, me parece un personaje súper interesante. Hailee Steinfeld está muy bien, haciendo de mujer y no de adolescente. Creo que es la primera vez que la veo haciendo de persona adulta del todo. Y Michael B. Jordan pues sí que tiene dos personajes en los que, porque él hace de los dos gemelos, que tienen matices. Hay un contraste muy guay entre la música de los blancos y la música de los negros, que ambas molan mucho y funcionan muy guay. Algo así como el cruce de los dos mundos y el placer que ofrecen ambos mundos y la
promesa o la oferta de juntar ambos mundos dentro de la propia metáfora de la película, porque aquí es cuando viene de lo que va realmente la peli. Ellos quieren montar su garito y en su garito quieren pues hacer pasta, traen alcohol de contrabando y digamos que hay una metáfora sobre que en esa época, y no sé hasta qué punto están hablando de que en todas las épocas realmente, a los negros se les permite tener cosas hasta el punto en el que los blancos pueden salir ganando con ello, y que en el momento en el que los blancos quieran apoderarse de algo o envidiarlo, ya sea los cuerpos de esos negros, los bienes de esos negros o incluso la música de ellos, pues lo van a hacer porque tienen ese poder y porque el sistema está ya construido de esa manera, y sobre cómo ellos tienen que aprovechar el momento y vivirlo con toda la intensidad posible mientras les dejen ser libres, y a la vez en cómo rebelarse contra esa opresión si es que se puede hacer algo. Y en esta peli presentan al hombre blanco, no me entendáis mal, no al hombre blanco en general, pero sí algunos personajes blancos, la mayoría, todos los personajes blancos que salen, menos uno, son malos en esta película. Pero es que algunos de ellos son directamente monstruos. ¿De qué tipo? Muchos lo sabréis, los que no, pues tampoco lo voy a joder, pero vamos, que lo dicen en todos los artículos. Esta peli, el propio Ryan Coogler ha dicho que si no me equivoco, que se ha fijado en Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, y en otras cuantas películas, así que ya os podéis imaginar. Es una peli sobre gente que está rodeada por una amenaza bastante peligrosa y sobre cómo las maneras de responder a ella, sobre si retrasar lo inevitable, sobre si realmente lo que pensamos que es inevitable es evitable. Y todo esto, ya os digo, bañado por un soul, sobre todo soul, luego hay country también, pero sobre todo un soul súper sensual, alguna escena rodada como Dios, hay un planito secuencia sobre, digamos, reencarnaciones anacrónicas, ¿no? Hay un personaje tocando una canción y aparecen personajes de todas las eras, ¿no? Como una comunión de espíritus participando de ese pequeño concierto, que es a nivel técnico muy chulo. Hay un subtexto entre dos personajes, uno de los de Michael B. Jordan y su expareja, que es muy chulo. Las relaciones románticas y la imposibilidad de llevarlas a cabo, ya sea por las ambiciones de uno o por las obligaciones de otro o por directamente cuestiones raciales, y no sé, creo que refleja bastante bien bastantes cosas, y creo que es una peli que está muy bonita a nivel de color, creo que es una peli que está bastante bien a nivel guión, sin ser una locura en los diálogos. Creo que representa bastante bien pues es una nueva manera de juntar el western con el cine de gángsters en cierto modo, y con muy buenas actuaciones, diría que es un elenco pequeño, pero no es tan pequeño realmente. Lo que pasa es que los papeles muy pequeñitos pues no son tan pequeñitos la mayoría de las veces, ¿no? Toda la gente que veis en el cartel tiene algo que hacer o que decir durante la película, y eso hace pues que esa coralidad pues también brille y te permita distraerte un poco de la línea principal de algunos otros personajes, porque al parecer se suele decir que el protagonista de una película o la protagonista de una película es la persona que desencadena, digamos, la culpable de los acontecimientos, la que hace andar la acción, ¿no? Con ciertos impulsores, pero el coche en sí en el que transitamos la historia, por así decir. Y esto podría ser el chico joven que es un estupendo músico con mucho talento, pero a la vez enfrentado a su familia, que son súper católicos y no quieren que sea artista porque es una vida de pecado, ¿no? Hasta ahora parece la trama de Coco, pero es algo más que eso. Y bueno, los grandes impulsores de esta peli es si este chico no hubiera tocado, no hubieran llegado los monstruos, pero si los primos no hubieran creado ese club nocturno,
igual este chico no habría tocado. Un poco esa cosa. Entonces, ¿quiénes son los protas? Pues los tres, los gemelos y el que toca la guitarra, ¿no? Voy a buscar directamente el nombre porque no quiero tampoco... Ah, mira, no pone el nombre del personaje que hace Miles Carlton. No sé, creo que es una peli que a nivel visual ya es bonita, que es entretenida. ¿Cómo es de larga, Dani? Pues dura un poquito más de 2 horas y cuarto, un poquito, 2 horas y 10, 2 horas y cuarto. Y lo que menos me gusta es que una vez la peli termina, entre comas, y te ponen los créditos, en los créditos sale un señor tocando la guitarra mientras salen los créditos, pero es que cuando termina ese señor de tocar la guitarra, tienes otros 6 minutos de escena. O sea, si tú te piras con los créditos, la has jodido. Porque es que encima, yo creo que es bastante importante lo que pasa en la escena postcréditos para cerrar un poco la historia y la actitud de sus personajes que tú has visto. De hecho, da como una nueva explicación, un porqué extraño, un nuevo misterio que se abre y se cierra en la misma escena y una reflexión, ¿no?, al respecto de lo que significa o significó la música o significará la música para la gente. Y tío, yo me iba a ir durante los créditos y de repente veo que como escena post créditos tipo Marvel y me quedo de pie y me quedé de pie 5 o 6 minutos hasta que acabó esa. No sé si Ryan Coogler siente que ya está, que la peli terminó en... Aquí podéis dejarla y ya el que quiera quedarse a ver los créditos se llevará como premios todo. Pero personalmente me parece tramposo y no me mola. Porque me parece que sigue la trama de la peli. Y me obligas a verme los créditos. Que no es que yo no suela quedarme, pero es que justo ese día iba con prisa. Entonces yo qué sé. Pero bueno, eso es por ponerle un pero, ¿eh? A mí la peli me ha molado bastante. La gente está diciendo que puede ser una de las grandes pelis del año. Ya sabemos que Ryan Coogler es bastante querido por quien le tiene que querer a nivel premios. Es decir, la Academia ya sobrenominó, en mi opinión, a Black Panther. También nominaron la continuación de Black Panther, que a mí no me gusta como película. Creed no es tan mal, la peli de Creed, las que, bueno, ni siquiera las que ha dirigido Michael B. Jordan están mal, o sea, está mal. Pero esta peli, que tal vez es la única que he visto suya que no es perteneciente a una IP o a una saga, pues me parece una muy buena peli y me parece muy recomendable. Y se está hablando ya de ella como una de las grandes pelis del año. Supongo que una que entra ya a la carrera por los premios, pero también es cierto, y ya sabéis, que las carreras por los premios, estrenar en la primera mitad de año te perjudica porque se acaban olvidando un poco de ti, como pasó con Dune, por ejemplo. Y que se vienen muchos festivales, Cannes, Venecia, etcétera, etcétera, como para echar las campanas al vuelo. Pero tiene pinta de que esta película se va a llevar bastantes nominaciones, probablemente música, esto es un triple que me estoy tirando ahora en abril, pero música, esa banda sonora original, fotografía, puede que diseño de producción, puede que vestuario. Eso así, a bote pronto, tal vez me equivoque. Y esta es la última recomendación que os voy a hacer al respecto de abril. No he tenido un mal mes, como muchos sabréis he estado haciendo 2 obras de teatro, Parejas Formales y Vintage Future, en diferentes días, en diferentes salas. Ahora Vintage Future acaba, al menos de momento, no sabemos si volveremos, no sabemos cuándo volveremos. Pero mientras tanto estoy preparando otras 3. Una obra ya sé seguro dónde y cuándo. Lo que pasa es que no es oficial, entonces no puedo ser el primero que lo diga. Otra obra está a medio escribir y después ya veremos dónde y cuándo. Y otra obra vuelve, pero dentro de mucho, así que ya os diré cuál es y dónde es y todo eso. Pero bueno, nada, que ha sido un gusto estar por aquí. Directito muy ligero, ya veis, no llega a 1 hora. De verdad espero de corazón quitarme cuanto antes, pero con calidad, de en medio las cosas que tengo por escribir. Tengo que escribir El maestro de ceremonias de una
de una boda de una amiga. Tengo que terminar de escribir esta obra de teatro y después no me acuerdo si tengo que escribir algo más. Bueno, tengo que reescribir cosas de una peli, pero eso son cosas muy concretas. Tengo que escribir otra obra de teatro desde cero, que ya no es desde cero porque ya llevo 6 páginas, pero que es remunerada también. Entonces al final tengo como mucho por escribir y de aquí a julio tengo bastante curro gracias al cielo. Entonces, bueno, espero irle dando la caña suficiente y no ir retrasando en absoluto los dead ends, ¿no? O las fechas. Y nada. Feliz San Jordi, dice. Ah, pues vale, feliz San Jordi. Hola Alex, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? San Jordi allí, aparte del tema del día del libro, que es regalamos rosas a las mujeres y libros a todo el mundo. ¿Es como el día de los enamorados allí o qué? Pregunto. ¿O solo es el día del libro? Porque hombre, está muy bien que el día del libro sea una de las fiestas más importantes de un sitio. Porque los libros son guays. Todo. También es el día de los enamorados en Cataluña. ¿Y el 14 de febrero qué es en Cataluña? Pregunto. Bueno, yo qué sé. Ya me lo contaréis en comentarios. El 14 de febrero no es nada en Cataluña, me dicen. Vale, ok, estupendo. Bueno, pues eso, que bueno, muchas gracias a los que os habéis pasado por pasaros, como siempre. Me da rabia, ya os digo, que estéis suscritos y no poder daros más contenido, pero es que... hay curro igual que lo tendréis vosotros. Y nada, que ya me gustaría estar aquí, que me apetece, tengo un mono de jugar a los Pokémon que no lo podéis ni imaginar. De verdad, muchas ganas. Pero, bueno, por suerte hay que ganarse la vida y nos la podemos estar ganando poquito a poco y hay que, como se suele decir, llenar el calcetín y ahorrar, que en esta vida hace falta los dineros, ¿no? Cuando estamos en una sociedad capitalista. Os mando un abrazo fuerte, que tengáis buena semana, que tengáis buen día, que tengáis buen año en general. Espero poder veros la semana que viene y si no, pues ya tendrá que ser la siguiente. Pero ya en la que viene estamos en mayo. Así que nada, vendré con más cositas y os mando un abrazo muy fuerte y que tengáis buen fin de semana a todos. Se os aprecia mucho. Hasta muy prontito.